¿Qué ocurre cuando Alemania exige a Rusia el regreso del gas barato y la respuesta de Putin desata una tormenta global? La escena se desarrolla en un contexto de máxima tensión internacional. Imagina una fría mañana en Berlín, con el canciller alemán enfrentando a la prensa y suplicando públicamente a Moscú que reanude el suministro de gas ruso a precios asequibles. Durante más de 3 décadas, ese gas fue el motor silencioso de la prosperidad alemana, manteniendo fábricas en funcionamiento y hogares cálidos. Millones de familias y empresas dependían de esa energía para sobrevivir, y la estabilidad de toda Europa parecía asegurada gracias a esa relación comercial. Sin embargo, esta vez la reacción de Vladimir Putin fue implacable. No hubo negociaciones ni promesas, solo un rechazo categórico, acompañado de declaraciones públicas que dejaron atónitos incluso a los aliados más cercanos de Alemania. Ante cámaras de televisión internacionales, el presidente ruso reiteró que la era de los acuerdos favorables ha terminado para siempre. Su tono fue severo, recordando los momentos más tensos de la historia de la Guerra Fría, cuando los recursos energéticos se utilizaban como herramientas de presión política. La negativa de Moscú encendió una mecha en la economía y la política interna alemana. Los precios de la electricidad y la calefacción se dispararon a niveles nunca vistos. Para ponerlo en perspectiva, hace 2 años el costo promedio de la electricidad en Alemania se había duplicado en menos de 6 meses, pero ahora esas cifras parecen modestas ante la nueva ola de aumentos. Las principales industrias comenzaron a reducir la producción o amenazaron con cerrar, mientras el desempleo y la presión social crecían día tras día. El riesgo es máximo. Si Alemania no consigue gas barato, enfrenta una crisis industrial y social de proporciones históricas. Expertos comparan esta situación con la crisis del petróleo de los años 70, cuando los países de la OPEP cerraron el grifo y paralizaron a las potencias occidentales. Pero aquí, el problema es más profundo, porque la economía alemana se ha vuelto aún más interdependiente y vulnerable a los shocks energéticos. Para Rusia, ceder equivaldría a perder su mayor carta en el tablero internacional, algo que el Kremlin no está dispuesto a tolerar. La energía es ahora un arma estratégica, y Moscú la utiliza para redefinir sus alianzas y reforzar su posición en el mundo. La decisión de Putin recuerda a la de otros líderes históricos que, ante la presión extranjera, eligieron la confrontación antes que la sumisión, como sucedió durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Ahora, el equilibrio energético de Europa y el destino de millones de personas penden de un hilo. ¿Cómo llegamos a este punto, en el que una sola decisión pone en jaque la economía y la política de todo un continente? Para entender esta crisis, debemos retroceder y analizar cómo Alemania llegó a depender tanto del gas ruso. El origen de esta vulnerabilidad revela una historia de confianza, pragmatismo y decisiones estratégicas que hoy parecen fatales. Durante más de 3 décadas, un acuerdo tácito mantuvo a Europa cálida y a Rusia en una posición de fuerza. La aparente estabilidad de esta relación comercial ocultaba un tablero geopolítico mucho más complejo, donde cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Desde la reunificación alemana, Berlín apostó por la diplomacia económica, confiando en que la interdependencia traería paz y prosperidad duraderas. Alemania decidió apostar casi todo a una sola carta: el gas ruso. Esta dependencia alimentó tanto sus fábricas como sus hogares, cimentando sectores como la metalurgia y la química que exigían energía barata y constante para mantenerse competitivos. El crecimiento alemán se volvió inseparable de la estabilidad de los suministros provenientes del este. Empresas emblemáticas como BASF y ThyssenKrupp florecieron gracias a los bajos costos energéticos, exportando productos a todo el mundo. Sin embargo, mientras la prosperidad avanzaba, la política energética ignoró una máxima elemental: siempre hay que diversificar. Año tras año, expertos y aliados alertaban sobre el peligro de depender únicamente de Moscú, pero en Berlín prevalecía la convicción de que la interdependencia comercial aseguraría la paz. Se confiaba en que Rusia, necesitada de ingresos,
nunca se atrevería a cortar el suministro. Por mucho tiempo, todo pareció un juego en que todos ganaban. Rusia recibía ingresos imprescindibles y Europa obtenía energía confiable. Pero el tablero internacional nunca es estático. Conflictos recientes, sanciones y una escalada de tensiones comenzaron a resquebrajar la confianza. El gas dejó de ser solo una mercancía y se transformó en un arma política. Esto recuerda a la política de petróleo por alimentos, impuesta a Irak en los años 90, donde la energía se convirtió en moneda de cambio política. Hoy, la falta de previsión pasa factura. Alemania enfrenta la amenaza de perder cientos de miles de empleos industriales, sufrir aumentos drásticos en los costos energéticos y perder su posición en el escenario global. La ventaja competitiva de décadas se tambalea, mientras la presión social sobre los líderes políticos crece imparable. Las protestas en las calles recuerdan a las huelgas de los mineros británicos durante la era de Margaret Thatcher, cuando la energía y la política colisionaron con consecuencias profundas. La energía, queda claro ahora, nunca fue solo un negocio. Era un pacto frágil que, al romperse, expone la vulnerabilidad de toda una región. Los acuerdos firmados décadas atrás eran vistos como inviolables, pero la historia demuestra que ningún pacto económico es eterno. Basta mirar cómo la crisis del Canal de Suez en 1956 cambió para siempre la geopolítica del petróleo. Pero, ¿cómo llegó Alemania a este punto de dependencia casi absoluta? Para entenderlo, hay que volver al origen de esta apuesta arriesgada. La relación energética germano-rusa se profundizó durante los años 90, cuando Alemania buscaba reconstruirse tras la reunificación, y Rusia necesitaba socios comerciales tras el colapso soviético. El acuerdo de construir el gasoducto Nord Stream fue visto como una obra maestra de ingeniería y diplomacia. Sin embargo, pocos imaginaban las consecuencias a largo plazo de poner tantos huevos en una sola canasta. Putin no solo cerró la llave del gas, modificó de raíz las reglas del juego energético en Europa. En una rueda de prensa transmitida a nivel mundial, el presidente ruso advirtió que cualquier intento de presionar a Moscú sería respondido con la misma contundencia. Los analistas recuerdan que, en la década de los 70, la Unión Soviética ya había utilizado su poder energético para influir sobre Europa del Este, pero nunca con la audacia y claridad de la Rusia actual. Cuando Alemania exigió reanudar la compra de gas ruso barato, la respuesta del Kremlin fue rápida y demoledora. Por primera vez en muchos años, el presidente ruso exhibió una furia pública que descolocó incluso a sus propios aliados. Los líderes alemanes, acostumbrados a negociar desde una posición de fuerza, chocaron esta vez contra un muro impenetrable. Rusia fue tajante. No habrá retorno a los antiguos acuerdos. Moscú alegó que las sanciones occidentales, el incremento de los costos internos y la presión económica hacen inviable seguir suministrando gas bajo las condiciones anteriores. Para el Kremlin, cualquier intento alemán de imponer sus términos fue visto no como una propuesta, sino como un ultimátum. La historia está llena de episodios en los que las negociaciones energéticas se convirtieron en campos de batalla diplomática, como sucedió en la disputa del gas entre Rusia y Ucrania en el año 2009, que dejó a millones de europeos sin calefacción en pleno invierno. Esta nueva rigidez tiene raíces profundas. El gas ha dejado de ser solo una mercancía para Rusia. Ahora es un arma estratégica. Moscú usa la energía como moneda de poder, redefine alianzas y deja claro que, bajo presión, puede cerrar el grifo y buscar nuevos socios. La construcción del gasoducto Power of Siberia, que conecta los yacimientos rusos con China, es un ejemplo concreto de cómo Rusia diversifica su clientela y refuerza su posición frente a Europa. El mensaje es inequívoco. Las negociaciones energéticas deben basarse en respeto y en aceptar las nuevas realidades económicas. Rusia marca el ritmo y espera que Occidente, en especial Alemania, lo comprenda. Ambos juegan mucho. Alemania arriesga su liderazgo industrial y estabilidad interna. Rusia, aunque sacrifica ingresos inmediatos, gana autonomía, prestigio y espacio para negociar con otros mercados.
La situación recuerda a la diplomacia del petróleo emprendida por Arabia Saudita durante la crisis de 1973, cuando eligió cortar suministros para defender sus intereses geopolíticos. La tensión crece. El pulso energético se transforma en una batalla de voluntades, donde la economía, la política y la reputación de ambos países están en juego. Los mercados internacionales reaccionan con nerviosismo y el euro sufre caídas históricas frente al dólar. Las bolsas europeas viven jornadas de pánico similares a las vistas durante la crisis financiera de 2008. Mientras las negociaciones se estancan, el impacto comienza a sentirse en los hogares y fábricas alemanas. El invierno se acerca y la incertidumbre crece en toda Europa. Surgen reportajes sobre familias que deben reducir el consumo eléctrico y empresas que trasladan su producción al extranjero para sobrevivir. La ansiedad y el temor recuerdan los apagones de los años 45 y 46, cuando Europa salía de la Segunda Guerra Mundial y la escasez era la norma. Mientras Alemania busca salidas desesperadas, Rusia ya ha cambiado de horizonte. El Kremlin firma acuerdos a largo plazo con países asiáticos, asegurando ingresos estables y nuevos mercados. Las inversiones en infraestructura energética se multiplican, y Rusia se posiciona como un proveedor clave para China, la India y los países del Golfo Pérsico. El gasoducto Turkstream y los contratos con Qatar demuestran que Moscú ya no depende exclusivamente de Europa para vender su gas. Las fábricas alemanas silencian sus motores. Empresas metalúrgicas y químicas recortan turnos. La producción se detiene, y decenas de miles de trabajadores temen por su sustento. Las familias reciben facturas de luz y gas nunca vistas, obligando a muchos a elegir entre la calefacción y necesidades básicas. Las asociaciones de consumidores denuncian que el costo de la energía se ha triplicado en menos de 2 años. El gobierno alemán, bajo una presión asfixiante, intenta proyectar calma, pero las protestas se multiplican en Berlín, Hamburgo y Múnich. Opositores y sindicatos exigen respuestas inmediatas, y los titulares acusan una gestión errática y tardía. La pregunta arde: ¿cómo pudo Alemania caer en semejante trampa de dependencia? La situación recuerda a la crisis del carbón en Gran Bretaña, cuando la falta de diversificación energética provocó apagones masivos y una caída de la producción industrial. Desde Bruselas y Washington, la presión no cede. La Unión Europea y Estados Unidos insisten en mantener sanciones contra Rusia, restringiendo el margen de maniobra de Berlín. Cualquier intento de negociar con Moscú por gas más barato es tachado de traición a la unidad occidental. Alemania se encuentra maniatada, enfrentando una encrucijada histórica: someterse a la escasez o desafiar la línea dura de sus aliados. La situación se asemeja a la de Francia en la década de 1970, cuando el embargo petrolero obligó al país a replantear su estrategia energética y apostar por la energía nuclear. Mientras tanto, Rusia mira más allá de Europa. El Kremlin rechaza las súplicas alemanas y acelera su viraje hacia Asia y Oriente Medio. En Moscú se firman acuerdos de suministro a 2 o 3 décadas con gigantes industriales de China y la India y con potencias energéticas del Golfo Pérsico. Las inversiones rusas en gasoductos, terminales de gas natural licuado y rutas marítimas hacia el este baten récords. Expertos internacionales señalan que en los próximos 15 años, Asia podría superar a Europa como principal mercado para el gas ruso. Esta diversificación estratégica le permite a Rusia estabilizar sus ingresos y reducir de manera drástica la influencia europea en su economía. Los contratos a largo plazo y la ampliación de infraestructuras en Asia refuerzan la capacidad de Moscú para resistir sanciones y mantener la presión sobre Occidente. Este cambio recuerda a la estrategia de Estados Unidos en los años 80, cuando diversificó sus importaciones de petróleo para reducir su dependencia del Golfo Pérsico tras la crisis en Irán. Para Alemania, el tiempo apremia. Si no logra adaptarse y encontrar nuevas fuentes de energía con rapidez y eficacia, su industria perderá competitividad global. Europa, por su parte,
corre el riesgo de quedar atrapada de nuevo entre intereses ajenos, incapaz de garantizar su autonomía y seguridad. La historia está llena de advertencias. Japón, tras la crisis del petróleo de 1973, invirtió masivamente en eficiencia energética y diversificación, logrando reducir su vulnerabilidad. ¿Seguirá Alemania ese ejemplo o quedará atrapada por su pasado? La lección es contundente. La dependencia energética tiene un precio, y los errores de hoy pueden hipotecar el futuro de una generación entera. Las decisiones tomadas en los despachos de Berlín y Moscú tendrán repercusiones durante décadas. Un error en la gestión de la energía puede tener consecuencias más graves que una recesión financiera. El pulso por la energía redefine alianzas y pone a prueba el liderazgo europeo. Lo que está en juego ya no es solo el invierno, sino la viabilidad de un modelo económico. La crisis actual podría ser el punto de inflexión que obligue a Europa a acelerar la transición hacia energías renovables y a replantear sus relaciones internacionales. La crisis energética de Alemania es mucho más que un dilema nacional. Es una señal de alerta que resuena en todo el mundo. En el corazón de este drama, la intersección de poder, dependencia y recursos revela una lección inquietante para cualquier país que quiera mantener su estabilidad. Países como Italia, Francia y España observan con preocupación, conscientes de que podrían ser los próximos en enfrentarse a una crisis similar si no aprenden de los errores ajenos. Hoy, diversificar las fuentes de energía no es un lujo ni un capricho. Es una cuestión de supervivencia política y económica. Apostar toda la confianza en una sola fuente, sea gas, petróleo o incluso renovables, deja a gobiernos y sociedades peligrosamente expuestos. El caso alemán lo demuestra. Cuando faltan alternativas, toda una economía puede tambalearse al ritmo de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Esta lección es válida incluso para países ricos en recursos, como Noruega o Canadá, que han invertido en reservas estratégicas y redes diversificadas para mitigar riesgos. Las tentaciones del beneficio inmediato suelen ser irresistibles, pero traen riesgos ocultos. Alemania eligió el gas ruso por su bajo costo y fácil acceso, sin prever cuánto le costaría esa comodidad si el proveedor decidía cerrar el grifo. Cada decisión sobre recursos estratégicos exige mirar más allá del ahorro momentáneo y anticipar qué puede pasar en una crisis. Países como Corea del Sur y Singapur han implementado simulacros y reservas para situaciones de emergencia, entendiendo que la prevención es clave. La energía nunca ha sido solo un bien comercial. Es una palanca de poder. Rusia demostró que una tubería puede ser tan poderosa como un ejército, capaz de forzar giros políticos en Europa en apenas unas semanas. Olvidar esto sería un error que ningún país puede permitirse repetir. Históricamente, la batalla por los recursos ha desencadenado conflictos, como la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, por el control del petróleo en los años 30. Por eso, las políticas energéticas deben ser flexibles y rápidas para adaptarse a los cambios globales. La rigidez, la burocracia o los acuerdos inamovibles pueden convertirse en trampas mortales cuando soplan vientos inesperados. Solo una estrategia dinámica y realista puede amortiguar el golpe de futuras crisis internacionales. Ejemplos como el de Dinamarca, que apostó por la energía eólica tras la crisis del petróleo, muestran que la innovación y la diversificación pueden convertir una amenaza en oportunidad. Sin embargo, la acción política no basta. La transparencia y la preparación social son igual de esenciales. Explicar los riesgos, anticipar escenarios posibles y educar a la ciudadanía puede marcar la diferencia entre el pánico y la resiliencia. Una sociedad informada es menos vulnerable a la manipulación política o mediática y responde mejor ante la adversidad. Las campañas públicas de información y los simulacros de emergencia son herramientas cruciales para fortalecer la resiliencia social. Ignorar las lecciones de esta crisis sería repetir errores con consecuencias devastadoras. Gobiernos, empresas y ciudadanos deben asumir que la seguridad energética es la base invisible de la prosperidad y la estabilidad.
nuestro futuro colectivo, depende de las decisiones que tomemos hoy y de la capacidad de anticipar lo inesperado. La historia juzgará a quienes actúen con previsión y castigará la negligencia. Pero, ¿cómo llegó Alemania a depender tanto del gas ruso y cuáles fueron los errores clave en su estrategia? Para entender el presente, hay que mirar atrás y analizar el origen de esta peligrosa alianza. En los años 90, tras la caída del muro de Berlín, Alemania buscó una integración rápida con Europa del Este y vio en Rusia un socio clave para su renacimiento industrial. La apuesta era lógica en aquel momento, pero el exceso de confianza y la falta de alternativas dejaron al país expuesto. Hoy, la energía decide el destino de naciones enteras. ¿Qué papel quieres jugar tú en esta historia? La respuesta no es sencilla, pero comienza por exigir a los líderes políticos una visión a largo plazo y una gestión responsable de los recursos. Las soluciones existen: inversión en renovables, alianzas estratégicas, reservas de emergencia y educación ciudadana. La crisis entre Alemania y Rusia no es solo una pelea de precios, es una advertencia. Depender de una sola fuente hace que la energía se convierta en un arma poderosa en el tablero mundial. Cada vez que llenamos el depósito, encendemos la calefacción o usamos la luz, participamos en ese gran juego geopolítico. Cada decisión, desde la política hasta el consumo diario, afecta el costo de la luz, el empleo y la posición de Europa en el mundo. Ignorar los riesgos sería el peor error. Las consecuencias recaen sobre todos, no solo sobre los gobiernos. La historia nos enseña que las crisis energéticas no distinguen fronteras ni clases sociales. La lección es clara: si Alemania paga hoy por años de comodidad, otros países podrían estar a punto de enfrentarse al mismo destino. Nadie está a salvo de la próxima crisis. Solo la previsión, la diversificación y la solidaridad internacional pueden evitar que la historia se repita. Pensar en energía es pensar en el futuro. ¿Defenderemos la diversificación y la independencia o repetiremos patrones que nos hacen vulnerables? La elección está en nuestras manos y cada acción cuenta. El futuro se construye con decisiones informadas y responsables. La responsabilidad es de todos. Entender, cuestionar y exigir políticas responsables es nuestro primer paso para no quedar atrapados en el siguiente gran juego geopolítico. Solo así podremos garantizar un mañana estable, seguro y próspero para las próximas generaciones.